نحن الذين تنفست أحلامهم واجتازت الطرق الطويلة للسماء واحتارت القمم العلية سؤلهم كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء. Buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera en nombre de las autoridades del Centro Cultural Islámico Reifat darles la bienvenida a la conferencia programada para el día de hoy, el idioma árabe y la formación del español, y agradecerles su asistencia. Asimismo, damos la más cálida bienvenida a nuestro invitado de honor, el ilustre profesor José Luis Moure, agradeciéndole el interés que se ha tomado cuando le pedimos su colaboración y asistencia a este evento. Sinceramente nos sentimos muy privilegiados de tenerlo aquí presente con nosotros y agradecidos también por el tiempo que nos ha dedicado a pesar de lo cargada que es su agenda académica. Así que muchas gracias. Antes de cederle la palabra a nuestro invitado, permítanme hacer una breve reseña de la trayectoria académica del profesor doctor José Luis Moure. Es profesor en Letras, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, y doctor en Filosofía y Letras por la misma universidad. Desarrolló su carrera docente superior en la facultad antes mencionada, donde inicialmente se desempeñó como profesor de lengua y cultura latinas. En la misma casa accedió en 1985, por concurso, al cargo de profesor asociado regular de Historia de la Lengua, ex Filología Hispánica, y en 2007 obtuvo el cargo de profesor titular. En la misma facultad dicta dialectología hispanoamericana y lingüística diacrónica. Fue becario del CONICET, organismo en el que actualmente es investigador independiente. Como becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico, realizó estudios en el Seminario de Estudios Orientales de la Universidad de Tübingen, colaboró con el Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, dirigido por Manuel Alvar, y desde el fallecimiento de su fundador, en diciembre de 1999, dirige el Seminario de Edición y Crítica Textual, unidad ejecutora dependiente del CONICET. Integra el plantel docente de los cursos anuales de alta especialización en Filología Hispánica, Instituto de la Lengua Española, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Es coordinador del Centro Juan María Gutiérrez de la Lengua de los Argentinos y la Biblioteca Nacional, e integra la comisión de la Academia Argentina de Letras que elabora el Diccionario del Habla de los Argentinos. Ha participado como expositor en numerosos congresos nacionales e internacionales. Ha dictado conferencias en las universidades de Valparaíso, Chile, Santiago de Compostela, Cádiz y Salamanca. Su área de interés se reparte entre la consideración filológica de la cronística castellana medieval y la dialectología hispanoamericana, con especial atención a la descripción y evolución del castellano en la región del Río de la Plata, tema sobre el que ha dirigido varios proyectos de investigación subsidiados por la Universidad de Buenos Aires. Es autor de numerosos artículos de su especialidad, de un estudio introductorio, edición crítica y anotación de El Detal de la Acción de Maipú, Sainete en lengua gauchesca, de autor anónimo, de 1818. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Finalmente pongo en conocimiento de todos que el doctor Moure fue nombrado recientemente director de la Cátedra Libre de Estudios Árabes, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Lo felicitamos por el nuevo cargo y le deseamos todo el éxito merecido. Seguramente la cátedra se va a nutrir
del vasto conocimiento y experiencia de un académico de su talla. En relación al tema que va a desarrollar hoy nuestro invitado y que tiene que ver con los aportes del idioma árabe al español, indudablemente el público aquí presente comparte con nosotros algunas nociones de historia acerca de la presencia musulmana en la península ibérica, una presencia que fue resultado de la conquista de los árabes allá por el año 711 a la península y que tocó a su fin en el año 1494, fecha en la que fueron expulsados durante la llamada Reconquista. Fueron 8 siglos de convivencia, lo que significó una incorporación masiva de palabras árabes a las diversas lenguas hispánicas. Dicho acervo léxico semántico ha experimentado en primera instancia un proceso natural de acomodación lingüística, siempre actualizado en una situación de contacto cultural y cuyos resultados son verificables hasta hoy en la lengua española por medio de los arabismos. El doctor Moure nos contará seguramente cómo se produjo esta contribución del idioma árabe al español y cuáles son los rasgos lingüísticos y extralingüísticos más significativos que la definen. Les recuerdo al final, antes de dar por reiniciada la charla, tener apagados o en silencio los celulares para un óptimo desarrollo de la misma. Recibamos al doctor con un gran aplauso, por favor. Cuando quiera. Bueno, muy buenas tardes o noches a todos ustedes. Muchísimas gracias a las autoridades del Centro Cultural por haberme invitado a esta charla, conferencia, como se la quiera llamar. Agradecer las palabras con que fui presentado, seguramente un poco hipertrofiadas, pero a mí me hacen mucho bien. Sirven para pasar un mejor fin de semana. Y bueno, ciertamente el tema que yo propuse es un tema remanido, es un tema que figura en la mayor parte de los manuales, de modo que lo que yo intento hoy, espero lograrlo, es a lo mejor dar algunas nociones que no siempre están en conocimiento público, en conocimiento general. Por lo menos eso es lo que me propuse. Ese tipo de cosas que yo mismo, cuando leía los temas referidos a esto, me sorprendía, me decía, bueno, esto no lo sé, esto no lo sabía, esto es interesante. Entonces tengo quizá la idea de que eso que fue interesante para mí puede resultarles también interesante a ustedes, mucho más inmersos en la cultura árabe por razones que son obvias. Vamos entonces a esto. En algunos casos me detendré, explicaré, sigo la lectura porque es una manera de ordenarme y espero que sea lo suficientemente clara como para que puedan hacerlo. La exitosa invasión de Tariq ibn Ziyad a la península ibérica, sellada en la batalla de Guadalete en 711, se hizo con un ejército de 7.000 hombres, constituido mayoritariamente por bereberes norteafricanos que habían sido recientemente islamizados. La cifra que damos es la que aseguran los más recientes trabajos historiográficos y contradice la más abultada de 20.000 que la tradición venía repitiendo. En la península ibérica, a su vez, la población estaba formada por una minoría visigótica de entre 130.000 y 150.000 individuos, es decir, una población de etnia germánica, ingresada a España en 415, 300 años antes de la llegada de los islamitas, que ejercía su poder sobre una gruesa mayoría de hispanos romanos, que los historiadores estiman en alrededor de 4 millones. Es decir, entre un 3 y un 4% de la población hispano-romana era visigoda. La muy imperfecta integración alcanzada entonces entre estos dos últimos grupos cristianos puede acaso explicar, en parte, el llamativo éxito con que los invasores ocuparon en muy pocos años prácticamente la totalidad de la península y el sur de Francia, hasta la frontera geográfica del río Loire, hito interpuesto
impuesto por la batalla de Poitiers en 733, que implicaría el límite occidental máximo, aunque en rápido repliegue del nuevo credo. Si bien casi siempre suele ser empresa insegura explicar satisfactoriamente los acontecimientos humanos, la relativamente rápida adhesión a los nuevos amos por parte del campesinado indígena de Hispania se ha explicado, entre otras formas, por su muy distinto grado de cohesión política, de compromiso religioso y de aceptación hacia la servidumbre que imponían las autoridades germánicas. Es decir, el gobierno germánico de los visigodos estaba en franca descomposición, con problemas internos muy serios, problemas económicos, problemas de relación muy clara con los hispano-romanos con que se habían encontrado. Ahora bien, así como los musulmanes dominaron la totalidad del reino visigótico de Hispania y en un breve periodo, alrededor de 720, la casi totalidad de la península, hay que advertir que la ocupación del territorio al norte del río Duero fue puramente militar y no tuvo consecuencias culturales significativas. Hacia el sur, en cambio, se extendió y perduró lo que habría de conocerse como al-Andalus, topónimo de controvertida etimología, acaso derivada del bereber Tamurdu Andalus, tierra de vándalos. La importancia de la ocupación de Hispania es una evidencia indiscutida y ha podido señalarse con razón que el ingreso de los musulmanes impuso una línea de quiebre con todo el desarrollo histórico previo. Y la lucha de reconquista que dio lugar hizo que la Hispania que surgió de ella fuera en muy pocos sentidos continuadora de la Hispania gótico-romana. Hubo otra Hispania después del ingreso de los musulmanes. Este hecho capital en la historia española tuvo su perfecto reflejo en la lengua. Un ejercicio contrafáctico permite postular que de no haberse producido la invasión árabe, podrían haber mantenido su vigencia los mismos centros culturales prestigiosos nacidos en época romana y la dialectalización romance, es decir, la formación de los distintos dialectos de origen latino, habría respondido a las antiguas divisiones administrativas romanas y eclesiásticas. Antonio Tobar, un distinguido filólogo español, pudo incluso sostener que el romance hispánico se habría asemejado a las hablas italianas. Otra cuestión inicial que importa dejar en claro es la referida a la composición étnica de la población recién llegada, que la tradición ha insistido en denominar árabe. El número total de árabes que ingresaron a España en todas las oleadas invasoras anteriores al año 750, en su sentido geográfico y racial, parece ubicarse entre 20.000 y 30.000 hombres. Se sostiene que en el contingente islámico que combatió en Guadalete, la primera batalla, apenas 16 guerreros eran árabes. En cuanto al mayoritario contingente de bereberes nordafricanos, su ingreso constante y la precariedad de los datos que arrojan las fuentes hacen muy difícil una estimación cuantitativa, aunque algún estudioso llega a afirmar que pudo ser de varios cientos de miles. Esta circunstancia resulta significativa en razón de lo que el mismo arabista Juan Vernet destaca. Lo cito: estos inmigrantes se fundieron con rapidez dentro de la masa autóctona de hispanos, debido en buena parte a llegar los musulmanes desprovistos de mujeres, o viéndose obligado entonces a unirse en el país con una o más nativas. No se olvide que practicaban la poligamia. Así, al cabo de pocas generaciones, la sangre árabe-bereber había quedado difuminada dentro de la hispana, y el término de árabes que se da a los musulmanes de Al-Andalus hace referencia a la lengua que hablaban y a nada más. Antonio Urubieto pudo señalar con razón que la península se había islamizado, no arabizado. Por razones prácticas, en lo que sigue continuaremos utilizando la denominación árabes, siguen teniendo en cuenta el erróneo alcance que la tradición le ha otorgado. Sin embargo, la respuesta a la pregunta de qué lengua hablaban y hablaron los conquistadores islámicos no es todo lo obvia que podría esperarse. El árabe importado en 711 no era una lengua unificada ni bien definida, puesto que junto a la variedad oficial de registro alto, esa koiné llamamos nosotros a las lenguas que se producen por convergencia de varios dialectos, entonces hay una suerte de nivelación a la que se denomina koiné. Esa lengua de registro alto era una koiné poética derivada de dialectos conservadores beduinos,
a la que podemos llamar simplificadamente clásica o coránica. Pero frente a ella estaban los registros cotidianos, que correspondían a dialectos nacidos y practicados ya en las regiones del cercano Oriente. A ellos deberá sumarse naturalmente el bereber o amazigh, lengua también de la familia afroasiática, pero independiente de la semítica o de la egipcia, para citar sus otras dos ramas más conocidas. Apretadamente, pero no sin que ello deje de ser importante, he de decirse que tanto los hispano-nativos como los musulmanes recién llegados se encontraban en una situación de lo que técnicamente se denomina diglosia, es decir, el empleo contemporáneo de dos variedades lingüísticas que cumplían diferentes funciones, por cuanto junto a la práctica diaria y extensiva de las variedades dialectales bajas, el iberorromance de los cristianos y el árabe o el bereber de los recién llegados, estaban también los registros altos y la escritura que requerían respectivamente el uso del latín por parte de los cristianos y del árabe clásico, dominadas por sendas minorías en todos los casos.